estamos de regreso, minuto a minuto. Le agradecemos a Daniel Menéndez, que estuvo aquí esperándonos, representando a Barrios de Pie. Fueron convocados para este miércoles por lo que es el área de desarrollo social. Lo contábamos nosotros al comienzo del programa, porque la verdad es que las necesidades de ciertos sectores evidentemente son muchas y cada vez más, ¿no? Gracias. Hola, ¿cómo están? Sí, no quería dejar de señalar, porque tuve la posibilidad de escuchar el testimonio de los periodistas de Telam, sí, acercarle la solidaridad. Es un momento muy difícil para los medios de comunicación. Sé que aquí hay problemas tan técnicos, camarógrafos están en una situación de dificultad, y esto pasa en cada uno de los medios de comunicación, así que la solidaridad con todos ellos, el acompañamiento, y está enmarcado también estos despidos en el Estado, esta crisis que hay en distintos medios de comunicación, de un contexto social que realmente es muy difícil. Nosotros venimos de realizar una marcha federal que recorrió todo el país, alertando respecto de la situación social que se vive en las familias más humildes, producto del aumento de los precios de los alimentos, que es algo que se ha disparado, y que hay una preocupación porque el aumento del dólar impacta de lleno sobre la remarcación de los alimentos, y porque esto va de la mano del deterioro del empleo informal. Es decir, estamos viviendo una parálisis en la actividad productiva que impacta, ni hablar sobre los planes que se tienen para despedir en el Estado, pero también en el empleo privado, y sobre todo estas 90.000 despidos que se anunciaron hace algunos días, según estadísticas del Ministerio de Trabajo. Hay que multiplicarlo por 4 o hasta por 5 en el mundo de la economía informal. Es decir, hoy las familias que tienen un empleo en la economía informal, que se limpia alguna casa, en la construcción, cortando el pasto, realizando alguna venta ambulante, prácticamente no tienen ingresos, y todo se sustenta a partir de la asistencia del Estado, y eso es lo que hoy hay que discutir: cómo se sostiene a quienes están y que son parte del tercio que está por debajo de la línea de pobreza, y cómo esa situación viene generando un deterioro a aquellos que vienen perdiendo el empleo o que con sus ingresos no pueden hacer frente al aumento de precios. Es una situación que entendemos que es muy grave, y que no ha habido una sola medida al día de hoy de la ministra de Desarrollo Social, de quienes administran el país, para, digamos, paliarla o para incluso construir un horizonte de esperanza. Porque hubo medidas en la provincia de Buenos Aires, Daniel, es justo mencionarlo, porque la gobernadora Vidal realizó el anuncio hace unos días nada más. Sin duda, eso es alentador. Hay, según trascendidos periodísticos, un trabajo de la ministra Stanley respecto de la emergencia alimentaria que nosotros venimos planteando. Tenemos una reunión el próximo miércoles. Vamos a plantear la realidad. Nosotros creemos que la situación es muy difícil. No solo lo que señala la UCA, la mitad de los chicos debajo de la línea de pobreza, y un tercio, de cada 3 chicos, 1 se alimenta en comedores comunitarios y en comedores escolares. Ese es el dato de la realidad hoy, sobre la cual se va a impactar y se le va a proponer las políticas económicas que el FMI tiene en carpeta para el país de ajuste. Es decir, uno ve en un horizonte muy negro, todavía, no solo la actualidad, sino las perspectivas. Esto me parece que es la hora de una cosa, es producir un ajuste en una estructura social que está medianamente integrada. Ahora, el ajuste de la magnitud que se propone sobre esta realidad social, digamos, uno tiene y tiene la responsabilidad de decirle a quienes conducen el país que calculo deben tener las mismas precauciones. No resiste socialmente. Estamos a las puertas de que produzcan realmente en los próximos meses un escenario muy, muy difícil para nuestra sociedad. Nosotros hablábamos más temprano con el economista de la CTA, con Claudio Lozano. Él participó de lo que era esta especie de teleconferencia entre los principales referentes de la CGT, la CTA y quienes están hoy al frente del Fondo Monetario Internacional para la región de la Argentina. Y lo que él comentaba, lo hacíamos en una entrevista durante la primera hora del programa, es que de lo que son las partidas sociales, que de alguna manera se anunciaron como aquel factor diferenciado de este Fondo Monetario con respecto al Fondo Monetario anterior, se supone, el Fondo Monetario bueno con respecto al Fondo Monetario malo, bueno, quedaban muy acotadas realmente. Decían, bueno, el Fondo Monetario lo único que dijo es que hay una partida determinada para la asignación universal por hijo, y después jubilaciones, pensiones, el resto de las asignaciones, en principio, van a sufrir un recorte del orden del 40% en los próximos 3 años. Digo, ¿cuál es la perspectiva que abre este tipo de negociaciones que ya se cerraron, en definitiva?
Las perspectivas es que hay un barco que se hunde, tiran una madera y hay un montón de personas tratando de agarrarse de esa madera para no naufragar. El escenario es realmente triste. Nosotros vamos con toda franqueza a alertar a los funcionarios de esta realidad, a entender que el esfuerzo tiene que venir en otro contexto. Digamos, no pueden hacerle pagar el costo a los trabajadores, a los sectores más humildes, porque, de vuelta, socialmente entendemos que es inviable, y la verdad sería muy triste que volvamos a las puertas de vivir otro 2001, porque está muy presente y no estamos muy lejos de transitar una situación semejante. Entonces, hay que pensar otro esquema. Si bien la ministra de Desarrollo Social no tiene la plena responsabilidad del conjunto de la política económica, pero sí nosotros vamos a alertar de esta situación y vamos a plantearle que tiene que haber un blindaje social importante, unas partidas incrementadas a los comedores escolares, un incremento de la asignación universal por hijo, políticas que por lo menos en términos de empleo puedan atender alguna respuesta. Todo no desconocemos y le vamos a plantear con claridad en un contexto social muy difícil, ¿no? Habla de un contexto social muy difícil y que fue reflejado en el último encuentro en la ciudad de Mar del Plata por parte de representantes de la Iglesia, ¿no? Allí donde estaba la gobernadora, estaba también la ministra, y donde hablaron concretamente de la pobreza y de un sector social que no puede hacer frente a esta situación. Ustedes fueron convocados, ¿saben si van acompañados por algún sector de la Iglesia en esta oportunidad el próximo miércoles? Sí, mira, nosotros participamos de la Semana Social, nos invitó la Iglesia. Me parece que la Iglesia, hay que reconocer que hoy en términos sociales está teniendo una voz que es justo señalar, y que lo hace con franqueza, lo hace en el momento en que están sucediendo las cosas, no como una mirada autocrítica, sino señalándole a quienes gobiernan que la situación es muy difícil. Me parece que hay que tener mucha valentía para asumir esos planteos, y es bueno reconocerle. Me parece que el gobierno tiene que incorporar a la Iglesia en una mesa de diálogo, hay que bancarse las críticas, no puede ser que, por decir las cosas de frente, no se participe de una instancia de diálogo. El gobierno tiene que comprender que hay una importante cantidad de dirigentes sociales, políticos, económicos, religiosos, que están en desacuerdo con este rumbo, y tiene que bajar un cambio y encontrar alternativas. Porque nos van a llevar a una situación difícil, y ojalá que esa tosudez que presentan en profundizar estas políticas económicas puedan en algún punto retraerse y habilitar un diálogo que traiga realmente una modificación al rumbo que hoy están enmarcándose. Pero tiene que formar parte la Iglesia de lo que es esta mesa de diálogo que el gobierno pretende poner en marcha, digo, con las organizaciones sociales, porque el gobierno se presenta en una relación bastante tirante con respecto a la Iglesia por diversas cuestiones, ¿no? Obviamente, pero digo, en ese contexto, ¿la Iglesia tiene que ser parte? Mira, la Iglesia venía participando de las mesas de diálogo que nosotros conformamos con el gobierno. Nosotros no vamos a ir a una reunión si no van los representantes de la Iglesia, no solo porque entendemos que es un actor clave para discutir la situación social del país y porque está llevando adelante una mirada con la cual compartimos, sino porque es un mal antecedente. O sea, acá hay que discutir con quienes critican, porque si no se asume la grandeza de poder discutir con quienes tenemos una mirada en contrario, bueno, para discutir con quienes están de acuerdo están las reuniones de gabinete o están los espacios del mismo gobierno. Si quieren discutir la situación social con los movimientos sociales, con sectores que tenemos una mirada de lo que realmente sucede, hay que bancarse las miradas críticas y hay que asumir que no se puede cortar el diálogo porque haya diferencias, sino que asumir y tratar de buscar un punto de acuerdo. Bueno, de hecho, el trascendido tenía que ver con que no habían sido convocados, o la Iglesia no había sido convocada por este encuentro en la ciudad de Mar del Plata, y el malestar que podía haber, no solo con este tema, sino también por el debate que fue avanzando por el aborto legal en el Congreso, pero es un tema en el que no te voy a meter ahora porque, bueno, lo que nos preocupa es esto, ¿no? Lo que se vive hoy en la República Argentina, sobre todo después de haber conocido aquellos datos de la UCA la semana pasada, que dan
cuenta de la gran cantidad de chicos pobres y chicos que asisten a comedores en la República Argentina. Vamos un poquito más allá y te pido si te quedás con nosotros, porque Mauro Albornoz nos va a hablar de qué es lo que sucede con aquellos chicos que no tienen acceso. Bueno, en este caso no es a la comida, pero a algo también importantísimo, como es el acceso a Internet. Puede parecer un dato menor. Vamos en instantes a hablar de ese tema. Puede parecer un dato menor, pero la verdad es que sabemos que hoy un chico que no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a gran cantidad de cosas con las cuales su educación o su vida en los primeros años va a ser, sin lugar a dudas, muy diferente a la de otro chico con ese tipo de beneficios. Sí, ¿no? sí, lo hablábamos también en otras emisiones, ¿no? Y cuando analizábamos los datos de pobreza, hay que recordar que los datos que se conocieron de la Universidad Católica Argentina tienen en cuenta esto que mencionaba recién Daniela Ballester, es decir, lo que se llama la pobreza multidimensional, no solamente la cuestión que generan los ingresos en cada hogar, donde se puede pagar o no se puede pagar una canasta básica de alimentos o una canasta básica total que incluye lo que son acceso a los servicios públicos, sino además también, bueno, ¿qué se le está dando a ese chico? Acceso a lo que son los centros de salud, acceso a la educación, acceso a la información, esto que vos consignabas recién. Bueno, condiciones de vida, claro, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Bueno, lo tenemos allí a Mauro Albornoz. Mauro. Claro, Juli y Dani. Bueno, hablábamos de la desigualdad social y un informe presentado por el Observatorio de Deuda Social en Argentina hace hincapié en lo que tiene que ver con Internet. Según la ONU, recordemos que en el 2011 declararon Internet un derecho humano, no solo para tener acceso a la información, sino también para ingresar al mercado laboral. Bueno, el dato es muy alarmante. La mitad de los niños argentinos no tiene Internet hoy por hoy en sus casas. Y uno, si se pone a analizar algunos de los datos que vamos a ir viendo en pantalla, ahí vemos 49,5% de los niños argentinos no tiene Internet en su casa. Y esto es muy alarmante, ¿no? Porque hoy por hoy el mundo está cada vez más conectados y tener ciertos conocimientos básicos de informática es necesario, ya sea para ponerlo en el currículum, para ingresar a un mercado laboral. Bueno, esto no está pasando. La próxima generación, la mitad de los chicos no puede acceder a Internet. Y esto lo habíamos hablado también respecto de los precios. Internet en Argentina no solo que es lenta, sino que es cara respecto de otros países de la región. Pero vamos a ver otros de los datos, porque el 48,6%, es decir, casi la mitad, no suele usar Internet, por lo cual no solo que no lo tienen, sino que tampoco pueden ir ni a un colegio o muchas veces tampoco a una biblioteca para poder tener acceso a la información. Y estamos hablando casi de la mitad, Dani, Juli. El dato es muy alarmante y preocupa. Imaginémonos que alguien tiene que buscar algo en Internet o tiene que cargar en un currículum en una página y no tiene acceso ni siquiera a cargar su propio currículum. Mauro, la verdad es que puede parecer algo liviano cuando uno habla de que un chico no tiene para comer. Bueno, hablar de que Internet es un derecho humano o focalizar en la falta de Internet, porque una cosa es la comida y otra cosa muy diferente es el acceso a un servicio de este tipo. Pero sin lugar a dudas, pensando en los datos de la UCA y sumándolos y relacionándolos con lo que vos estás contando, hablábamos el viernes pasado de un 33% de chicos que va a un comedor, que tiene que ir a comer fuera de su casa, porque en su casa sus padres no han logrado, por pérdida de trabajo, bueno, por los motivos que sea, proporcionarle alimento. Bueno, muchísimo menos cualquier servicio que podría parecer secundario, como por ejemplo el acceso a Internet. Bueno, ni hablar vestimenta y otras cuestiones, o esparcimiento, o lo que fuera, ¿no? La verdad es que todo está relacionado. Por eso a veces decimos que hay ciertas cuestiones que nosotros intentamos contar o mostrar y que tienen que ver con un contexto, con algo que ha estado pasando en los últimos meses, que pasa hoy y que hace que, bueno, las cifras sean estas, ¿no? Sí, así es. Dani, Mauro, ustedes saben que yo estaba mirando las cifras que releva la Universidad Católica, incluso el acceso directamente a lo que es un sistema de cloacas, digamos que uno podría pensar, bueno, ¿en qué condiciones viven muchísimas personas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, una de cada dos personas en la provincia de Buenos Aires no tiene acceso a lo que es la red cloacal, sí, ¿no? Esto es directamente en qué situación uno vive día a día y está claro que el impacto es enorme. Digo, ya no solo no acceder a Internet, sino directamente lo que son las cuestiones de salubridad básicas. Sí, bueno, claro. Esto es lo que de alguna manera uno termina pensando, bueno, no hay ni siquiera acceso a cloacas, imagínate cuál puede llegar a ser la profundidad de lo que puede ser el acceso, por ejemplo, a un servicio de Internet. La verdad que uno debiera pensar,
pensar, es más fácil y hasta presupuestariamente ofrecer internet que ofrecer cloacas, pero bueno, no pasa ninguna de las dos cosas, Mauro. Claro, Juli, y particularmente lo que hablamos es que en los últimos años esta brecha digital entre aquellos que están bien económicamente y las personas más pobres se agigantó también a que se dejó con ciertos programas, se dejó de continuar con ciertos programas que tienen que ver con Plan Conectar Igualdad, con planes que la idea era poder llevar tecnología o cierta información a los chicos, algo que un premio que incluso ha sido elogiado por la ONU o por programas de Naciones Unidas. Vamos a ver el último dato que tiene que ver con que el 48,9% de los chicos no tiene clases de computación. Es decir, casi la mitad de los chicos tampoco tiene en las escuelas ningún tipo de clase dedicada a tener ciertos conocimientos básicos de informática, algo que se había incorporado en la currícula, pero en los últimos años empezó a dejar de continuar con este tipo de programas. Gracias, Mauro. Bueno, le agradecemos a Daniel Menéndez, que sigue aquí con nosotros. Daniel, hablaban en los últimos días de Barrios de Pie de endurecer los reclamos. Van a la espera de una respuesta este miércoles, ¿no? Y si no la hay... Yo creo que sería una situación alarmante que no haya que no se acompañe este delirio del ajuste que está proponiendo el FMI con por lo menos que la gente pueda comer. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? Nosotros entendemos y aspiramos a que pueda al menos haber un paquete de medidas de una agenda social que permita construir una esperanza futuro. Nosotros vemos el panorama muy difícil. Nosotros, por supuesto, no vamos a aceptar que vengan los chicos a los comedores y no poder tener y darle una respuesta, o por lo menos esa realidad la vamos a mostrar. Ha habido momentos donde hemos ido a los hipermercados y ahí obtener un alimento para que los chicos puedan comer. Hemos estado muchos días en la ruta para sostener nuestro trabajo social. Nosotros vamos a llamar al diálogo, vamos a convocar a empresarios, a la iglesia, a las centrales obreras. Creemos que hay que, más que nunca, ante un gobierno que rompe los lazos sociales en nuestros barrios, procurar estrecharnos para tener una salida. Ahora, eso va a ir acompañado de cuestionamientos. Si esta política económica va a tener las consecuencias que todos prevemos que va a producirse, esto es casi como una crónica de una muerte anunciada. Todos vemos que la situación va a ir empeorando y nadie es capaz de encontrarse, de juntarse sobre una mesa para evitar lo que todos decimos que va a pasar. Y el problema es que lo que va a pasar tiene un grado de gravedad importante, nos va a poner de vuelta en una situación muy complicada, y ojalá que eso se comprenda. O sea, nosotros alertamos sobre no la paciencia, sino la capacidad de una sociedad que ya tiene la mitad de sus chicos pobres y un tercio de los argentinos en la pobreza. ¿Qué nos quieren llevar a 40% de pobreza? Que la mitad de los chicos coman en comedores escolares. Eso no se va a resistir. O sea, la gente no se va a quedar en sus casas, por más que haya un quiebre social y que muchas veces la pobreza esté invisibilizada, porque muchos de los que generan opinión o en la tele, quizá hay un peso muy importante de un sector que no ve esa realidad. Ahora, este gobierno va a hacer que la pobreza aparezca por todos lados, y esa situación va a traer una complicación que nosotros aspiramos a que se pueda parar a tiempo. Eso por lo menos es lo que hoy estamos teniendo todo nuestro esfuerzo y donde estamos canalizando nuestras mayor fuerzas. Y no dejamos de tener la esperanza de poder convencer a quienes hoy gobiernan de que el rumbo es un rumbo equivocado. Menéndez, quiero preguntarle, usted está en contacto permanente con amplios sectores de la sociedad que sufren las consecuencias económicas de un programa económico que obviamente hace tiempo que no funciona. En ese contexto, el gobierno en algún momento, hace apenas algunos meses, quiso hacer a un lado a los referentes de las organizaciones sociales, porque lo que decían es, bueno, esa estructura está reemplazando a la estructura del Estado. El Estado tiene que llegar a los comedores, el Estado tiene que llegar a asistir a aquel que está sufriendo. Digo, ¿en algún momento el Estado llega a asistirlos o usted cree que son necesarias las organizaciones sociales porque hay una indiferencia o hay una ineficiencia por parte del Estado? Tiene que ver con una mirada casi conceptual, ideológica. Nosotros creemos que la organización de la sociedad potencia las políticas públicas. Es decir, desde que han venido
los inmigrantes a principios del siglo pasado ya se bajaban de un barco y armaron una sociedad de fomento. Está la sociedad española, la sociedad italiana. Todavía en los pueblos del interior de nuestra provincia, las cooperativas que se crearon son las que llevaron los servicios a los pueblos. Es decir, si bien hay un proceso de estigmatización y de apelar permanentemente a cuestionar, porque las organizaciones sociales molestan, porque muestran algo que quienes gobiernan, y no solo este gobierno, gobiernos anteriores, por más que uno pudiera decir que las políticas no eran tan agresivas, igual les molestaba, porque nosotros cuestionamos porque la pobreza estructural en los últimos 20 años no se ha solucionado, y nosotros expresamos los cuestionamientos porque vemos la realidad que duele, y la verdad que es parte de no tener grandeza y no tolerar las críticas. Nosotros creemos que un barrio esté organizado posibilita que el Estado intervenga y sus políticas sociales y sus políticas de mejora de esas comunidades tienen mejor impacto. Entonces, que la organización comunitaria exista en un barrio es que cuando una persona se muere y no tiene para pagar el cajón, hay enseguida un movimiento en el barrio para acercar y resolver. Cuando alguien está enfermo, llueve, está todo empantanado y hay 30 cuadras para sacarlo a la ruta para que esa persona pueda ir al hospital, hay un acompañamiento de la comunidad. Entonces, para nosotros que la organización social exista hace mejor a las comunidades, sobre todo las comunidades que tienen mayores dificultades. Por supuesto que está emparentado este cuestionamiento, sin negar que hay situaciones que hay que digamos, atender sobre clientelismo y sin duda que eso hay que revisarlo. Ahora, que exista una organización social y que exista una comunidad organizada es positivo para que las políticas sociales y las políticas de quienes alientan a que la situación esté mejor y quienes tienen responsabilidad de manejar al Estado, es mucho mejor que encontrarse en un escenario donde no haya interlocución, ¿no? Me parece que el problema es que eso también cuestiona, eso también reclama, eso también interpela. Bueno, hay que bancársela, digamos, no hay que bancársela, hay que tener grandeza y hay que aceptar las discusiones y los cuestionamientos. Bueno, escuchaba atentamente todo lo que decías y pensaba sobre todo en un contexto en el que se habla de despidos, de gente que pierde su empleo, cobra vital importancia, ¿no? La tarea de, bueno, una organización social que esté cerca. ¿Cómo imaginás también los próximos meses? Porque ya desde el gobierno se habla de 6 meses de recesión, 6 meses que no van a ser mejores, donde hay gente que perdió su empleo, ingresos en ciertos sectores no va a haber en el día a día, y para aquellos que más lo necesitan se vienen meses complicados. Y es el diagnóstico que hacemos todos. Ahora, es lo que señalaba anteriormente, todos vemos que la situación va a estar peor, ahora no tenemos la capacidad para parar la pelota, juntarnos y tratar de evitar que esa situación se dé, o por lo menos atenuar el impacto. Nosotros estamos en esa tarea, creemos que el gobierno tiene la legitimidad de ser quienes han sido elegidos para llevar adelante el gobierno, y tenemos la responsabilidad de con ellos encontrar una salida. Ahora tenemos también la responsabilidad de alertar los que van mal, van a 200 kilómetros por hora y hay una pared a escasos metros. El problema es que todos vamos subidos a ese tren y que seguramente los costos no los van a pagar quienes gobiernan, que en muchos casos tienen su plata fuera, tienen en muchos casos su vida hecha fuera. Me parece que es muy llamativo que todos sepamos que vamos a estar peor ahora que no obtengamos la posibilidad de articular otro destino. Parece que eso nos tiene que llamar la atención, porque ese empeoramiento nos va a poner al borde de una situación difícil. Menéndez, quiero hacerle la última, nos queda muy poquito tiempo, preguntarle, bueno, por el efecto que tuvo el paro la semana pasada, en un contexto donde el sector sindical, bueno, más allá de algunas fragmentaciones o cruces, bueno, lo que en principio ha destacado no es solo que estaban la CTA y la CGT, sino también las organizaciones sociales. Digo, ¿en qué marco están trabajando ustedes con los sindicatos y puntualmente si les piensan que va a tener un efecto finalmente la medida de fuerza, ¿no? Nosotros, en primer lugar, nos reconocemos como trabajadores. La identidad del trabajador me parece que supera y es mucho más positiva para los movimientos sociales que recostarnos en el asistencialismo. Nos quieren robar la identidad del trabajador, y eso tiene que ver con una pelea por la autoestima y por también
presentarnos desde otro lugar, no sujetos pasivos que esperamos algo, sino como que trabajamos, llevamos adelante tareas en nuestros barrios, en nuestros espacios de laburo, y en ese sentido entendemos que la articulación con el conjunto del movimiento obrero fue lo que expresó en parte ese paro, que fue una señal muy clara, ¿no?, del conjunto de la sociedad, que ojalá el gobierno tenga de vuelta la capacidad para leerla correctamente, como un llamado de atención, y ojalá estemos a tiempo de todo lo que nosotros vemos, que es las dificultades que se ven a mediano plazo, podamos transitarlas sin el costo que todos vemos que vamos a pagar como sociedad. Bueno, gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Bueno, a ver, vamos a ver cómo está la mañana. Arrancó bastante fea, ¿no? Sí, hace frío, húmedo. Ya me olvidé, pasaron tantas horas. Sí, pasó mucho, pasó mucho. ¿Vamos a ver cómo está el tiempo? Sí, vamos a ver cómo está el clima en la tarde de hoy.